pero claro, evidentemente escuchas una parte, escuchas la otra, pero ¿qué es lo que dice la ley? Es decir, ¿sería constitucional un plan de estudio como este? Bajo la primera enmienda probablemente no. Lo que se pudiera permitir es ofrecer un estudio secular y objetivo de la Biblia y de la religión. Eso es permisible. Lo que no es permitido es un curso ofrecido con la intención de adoctrinar a los estudiantes en las prácticas de una religión en particular. Eso no es permisible. Entonces, porque la primera enmienda claramente establece de que se tiene que separar la religión del Estado y que tampoco se puede prohibir el ejercicio libre de la religión, pero de ninguna manera el Estado puede patrocinar o indoctrinar a sus habitantes con alguna creencia religiosa. Entonces, esta propuesta en particular que están presentando, ¿bajo qué norma cae? Porque se espera esa votación final tan pronto como el viernes. Y si llega a ser aprobado este plan, ¿se esperarían demandas? ¿Sería una demanda del gobierno federal contra el Estado o contra la Junta de Texas? ¿Cómo sería? Bueno, pues sí, ya lo hemos visto en Oklahoma y en Luisiana. En Luisiana fue el caso de los 10 mandamientos. Eso se demandó a nivel de Corte Federal, donde el juez federal determinó que colocar los 10 mandamientos en las escuelas públicas no era constitucional, porque técnicamente era una acción netamente religiosa y no secular. En el caso de Oklahoma, ese caso está pendiente ahora en la Corte Suprema del Estado de Oklahoma. Indiscutiblemente, si establecen esta normativa educativa en el Estado de Texas, va a ser demandado, probablemente sea demandado en Corte Federal, probablemente sea demandado por grupos que abogan a favor de la separación del Estado y la religión. Y abogado, esto sucedería incluso sabiendo que esto es opcional, este plan de estudios es opcional para cada centro educativo. Es decir, los centros educativos van a tener la libertad de acogerse o no a este plan de estudios. ¿También, aun siendo opcional, podría considerarse de esa manera como usted lo está narrando? Sí, es opcional, pero si lo aceptan y reciben fondos adicionales para implementar este curso de estudio, en realidad todos los alumnos están sujetos a la enseñanza. Al final de cuentas, de lo que se trata es, y la determinación que se tiene que tomar en este tipo de casos, si en realidad se trata de un adoctrinamiento o simplemente un estudio secular del significativo historial de la Biblia y algunas enseñanzas de la Biblia, pero en realidad ese es el enfoque de la revisión de la Corte, que si esto viola la primera enmienda por querer instituir una creencia o adoctrinar una creencia religiosa, y lo que es permitido y tiene que ser muy limitado a estudios secular de la importancia histórica o el significado histórico de estas enseñanzas religiosas. Es decir, a pesar de ser un curso, un plan opcional para las escuelas, si llegase a ser aprobado, entonces los padres no tendrían la última palabra. Si la escuela de sus hijos dice esto es lo que vamos a enseñar, en ese caso los padres no pueden decir, bueno, esa no es mi creencia, no quisiera que mi hijo participe. Efectivamente, exactamente, es así. Y por eso es que es un tema tan polémico y es un tema constitucional, porque pudiera violar la primera enmienda que prohíbe establecer cualquier tipo de creencia o adoctrinamiento religioso por parte del Estado. Ahora, ¿tendría la posibilidad de quizás enfrentar menos desafíos legales si esa última palabra la tendrían los padres más bien? Al final de cuentas, si es el Estado y son fondos públicos que se están utilizando para promover el curso de estudio, va a ser inconstitucional. De la única forma que puede sobrevivir un reto constitucional este tipo de medida es que se llegara a determinar que no es un adoctrinamiento, que es un estudio secular de estas ideas religiosas, pero que de ninguna manera están imponiendo o adoctrinando los alumnos referentes a esta materia. Abogado, nos queda poco tiempo, pero sí me gustaría preguntarle su opinión sobre estos planes. Ya estamos viendo cómo otros estados también se han acogido a este tipo de programas religiosos, cristianos o católicos, dependiendo. ¿Qué le parece a usted que se esté hablando de estos temas en los planes educativos de muchos estados?
Bueno, mire, creo que desde el año 62 la Corte Suprema determinó de que este tipo de enseñanza a nivel de escuela pública no es constitucional. Creo que lo que estamos viendo, que muchos estados quieren retar esto, entendiendo que cabe la posibilidad que una Corte Federal, inclusive hasta la Corte Suprema, pudiera ver el tema de una forma más amplia y entender que es una enseñanza secular y no de naturaleza religiosa, y creo que lo están intentando para ver si pueden cambiar la ley en esta área. Bueno, esto está avanzando, pero vamos a ver qué termina ocurriendo el día viernes cuando pues realicen esa votación final sobre esta propuesta en el estado de Texas. Abogado constitucionalista Ángel Leal, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos y brindarnos esta información. Cómo no, a la orden. Gracias. Y vamos a continuar en Texas. El estado le está ofreciendo al